Hay un francés, un filósofo que se llama Gilles Deleuze, dice, cada vez que yo escucho la expresión debate democrático me doy media vuelta y me voy, ¿no? Es decir, para el tipo no hay mayor estafa que la idea de que la secuencia de acciones políticas que hacen que yo hable, intercambie, intervenga en lo público, etcétera, se pueden negociar, decir, o que yo puedo persuadir a alguien para que abandone su vieja posición, etcétera, ¿no? Que son las estructuras consistentes de los argumentos. Es decir, eso es típico de la filosofía liberal inglesa, digamos, ¿no? Es decir, la lógica, la filosofía analítica, la pragmática del lenguaje, la sofística en definitiva también, ¿no? Acá se trata de otra cosa, ¿no? Es decir, se trata verdaderamente de una estructura ontológica del lenguaje, de que la verdad funciona como una especie de no lugar o de agujero, digamos, ¿está claro? Es decir, y no funciona como algo que yo expongo, que digo en forma positiva y eso está sostenido, legitimado por argumentos convincentes, ¿no? Eso hay que, no sé, dejárselos a la gente que hace filosofía en la Universidad Católica, supongo, ¿no? Es decir, de cómo dirimir disensos en el, ¿cómo se llama eso? En un partido político o en una empresa, o qué sé yo, decir, con la prolijidad argumentativa. Bueno, no. Usted, bueno, viste que en filosofía no hay comunicación en el sentido más tonto que esa palabra tiene en tipos como Habermas, por ejemplo. No hay comunicación en el sentido de un intercambio, ahí va, eso, es decir, un intercambio de enunciados orientados hacia un fin o la búsqueda de un consenso. No hay eso, no hay. Los intercambios más famosos en filosofía son los diálogos de Platón, son todos autoritarios, ¿o no? ¿No? Y si yo te digo tal cosa y tal otra, fulano, le dice el maestro al discípulo, ¿vos qué opinás? Y yo opino que tenés toda la razón del mundo, maestro, y que eso es lo más glorioso que he escuchado en mi vida. ¿Te das cuenta que el otro es un mamón y que sí, está más bien a título de ejemplo, como para aplaudir al mago, ¿no? Es decir, la verdad es básicamente una determinación y esa determinación asume una forma positiva, la forma de un mundo que efectivamente existe, hasta que el otro se da cuenta de que es la determinación misma lo que cuenta, lo que importa. No es tanto cuáles fueron las positividades que se armaron a partir de esa determinación, sino el acto mismo de haber determinado. En ese momento yo siento que hay algo del principio del lenguaje que me toca. La política está en los partidos políticos. La política está en la representación electoral, la política está en un partido que hace de bisagra entre un movimiento social y el Estado. Yo diría, bueno, no, la política tiene algo que ver con el voto, no. Yo creo que quizá la metáfora de llevar la política a algún lado sea un poco excesiva. Lo que yo voy a decir no es en absoluto definitivo, en el sentido de no es lo que yo pienso, pero es lo que pienso, en parte. La respuesta a los partidos políticos de representación electoral, partidos liberales, ¿no? Fue durante mucho tiempo la idea de el partido de masas, partido con apoyo de masas, partido de cuadros, ¿verdad? Famoso partido leninista, la idea leninista de un partido, el bolchevique, etc. Que también, en definitiva, lo que hacen es tomar los movimientos sociales, investirlos políticamente, es decir, incorporarlos u organizarlos del partido, representarlos en el Estado, básicamente. Es decir, la técnica de la representación es similar. Tal como si el movimiento social careciera de política, ¿sí? Y solamente el partido, porque lo lleva al Estado, es lo que los inviste en definitiva. No sentido político. Quizá habría que pensar un poco con Badiou el hecho de que quizá la política está en el movimiento social y en el Estado lo que se juega es otra cosa, el poder, por ejemplo, y no la política. ¿Está bien? Ahora, yo diría que en este momento
Si me quiero situar cerca de Dios, digamos, ponele. Yo diría que a un movimiento social, que uno entiende, hay una potencia política ahí, no es acercarse, ni vanguardizarlo, ni orientarlo hacia una finalidad utópica, etc. No, es más bien sostenerles el culo, por así decirlo, ¿no? Es impedir que eso se desarme, o tratar de que ahí haya una práctica consecuente con cierta posibilidad de socializar de otro modo. Quizá de entender que de ahí surgen prácticas incluso sensoriales de otro tipo, ¿está claro? Sí, una forma completamente, quizás no tan completamente, pero digamos una forma nueva de habitar lo social, ¿no? Y quizás ese germen está en todas partes. Lo que pasa es que uno lo sigue pensando en términos de política, en el sentido de partido, representación, Estado, vanguardizar, etcétera, ¿no? Es decir, en este sentido, por ahí son como movimientos como servicios de retaguardización. Yo no estoy en el gobierno, ojo. No, yo soy un señor que usa lentes y está gordo y asmático y vive acá. Es decir, yo no estoy en el gobierno, ¿no? Es decir, las políticas sociales a mí me desfregan. ¿El Estado es algo que hay que mantener? Primero vamos a ver qué es lo que pasa con esos procesos y se pueden retaguardizar. Lo demás vendrá, o no. Y si no viene, lo forzamos en otro lado. Sí. Pero yo no voy a estar preocupado por el Estado, por lo menos no por ahora, ¿no? Es decir, si yo mido mi estatura con la del Estado, voy a quedar como muy petizo. Si yo mido mi estatura con la de las grandes corporaciones, voy a quedar petizo. Entonces, no digo vamos a hacer cosas de petizo, no. Ahí va, vamos a tratar de entender que quizás, como decía el boludo de Nietzsche, las grandes verdades se acercan con pasos de paloma. Es decir, capaz que no hay una gran marcha militar y no, en fin, y no hay... O que salgan del Estado, capaz que no soy tan petizo, digamos, ¿no? Si vacío el Estado, No, yo estoy despreocupado por el Estado. Me guste o no me guste, cuando Freud dice Edipo, castración, ¿no? Está diciendo algo del orden de una filosofía del sujeto. Ahora, eso quiere decir que el tipo está consagrando la existencia ideológica de la familia nuclear urbana de una sociedad de clase, etc. Bueno, no, eso quiere decir sencillamente que él capta una estructura, se aprovecha, la hace funcionar, etc., ¿no? Por eso, digamos, en fin, ahí puede haber un puente a una especie de subjetivación universal, o bien puede haber una especie de espejismo, digamos, que hace que yo no pueda nunca salir del dialecto de los míos a ocupar el lugar del universal. Es decir, como cualquiera de las dos cosas, yo qué sé. Fíjate que además es un lugar común decir que últimamente con el despliegue técnico abstracto de las fuerzas productivas, etcétera, cae el viejo modelo de familia decimonónico, y que ahora hay hogares monoparentales y que las mujeres y que esto y lo otro. El proceso de escritura, ¿cómo lo llevas? ¿Lo disfrutás? ¿Te gusta escribir? ¿Qué buscas cuando escribís, ¿no? Además de... La verdad, como todos. ¿Pero pensás en la comunicación? No, hablando en serio, no. Aunque esto me haga medio sospechoso de nietzscheano, que no soy en absoluto, al contrario, soy como una especie anti-nietzscheano, así, como hueso de bagual. Él pone en Ecce Homo, que fue como su última intervención autobiográfica, ya estaba como ya a los límites de la locura, etc. Él pone un epígrafe, dice Ecce Homo, cómo se llega a ser lo que se es, y abajo pone un libro para todos y para nadie. Digamos que esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, lo que uno escribe, lo escribe para todos, o sea, para nadie, ¿no? Es decir,
no está pensando en eso que las compañías de marketing llaman el público objetivo. Yo qué sé cuál es el público objetivo, ¿no? Es decir, entre 18 y 19 años, que tenga bigote y que no sea transexual. Y no, es decir, uno parte siempre de la idea o del axioma de que el lenguaje es logos, que eso es universal y por lo tanto cualquiera lo va a entender. Sí. Y si no entienden, que lean 2 veces. No, ojo, esto fue una broma, ¿no? Es decir, pero no ceder a esa tentación democrática, demagógica, de usted por qué no baja sus ideas a tierra. No, es otra cosa. Eso es ¿cómo decirlo? Es una exigencia empírica, es una exigencia estadística, una exigencia cuantitativa. Si no se entiende, no se entiende. No se entiende. No, claro, ahí está. Se va a entender, ese es el asunto, se entiende. Lo que se entiende. No, se entiende. Se entiende, ¿no? La verdad es universal, es una. No hay múltiples verdades.